Hola, ¿qué tal, queridas y queridos estudiantes de octavos básicos? En la cápsula de hoy día vamos a hacer una retroalimentación de la guía número 22, que tiene como propósito entregar herramientas para que ustedes puedan expresarse de manera creativa por medio de diversos tipos de textos, como son algunos no literarios como la carta y algunos literarios como el cuento o el diario de vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber para poder cumplir con este propósito? Primero que todo, necesitamos saber que la producción de texto escrito nos permite compartir nuestras ideas, pero a diferencia del texto hablado, nos permite revisar estas ideas y así lograr mejor la función que tiene expresarse, que es lograr transmitir de manera lo más lógica posible, lo más objetiva posible, nuestro pensamiento. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos o la metodología para producir un texto? Y esto lo van a encontrar obviamente en la guía número 22. Lo primero que tenemos que hacer es la definición de un tema. En ocasiones la escritura va a ser libre y nosotros vamos a tener que escoger de qué hablamos. Entonces, ese va a ser el primer paso. En otras ocasiones, la tarea de escribir entregada por el profesor va a tener el tema determinado ya. Entonces lo que vamos a tener que hacer es investigarlo para poder definirlo. De todas maneras, tenemos que conocer el tema. Luego vamos a definir un texto o un género, que esto quiere decir escoger cuál es el mejor texto que se presta para mi propósito. Por ejemplo, si yo quiero argumentar, va a ser mejor que escriba un ensayo. Si yo quiero simplemente exponer, y si voy a hablar de un tema científico, tal vez va a ser mejor que escriba un artículo informativo o un artículo de divulgación científica. Pero luego tengo que definir el destinatario, y esto va a ser muy importante porque va a permitirme usar adecuadamente mi texto. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre cambio climático y lo quiero hacer con niños de quinto básico, va a ser muy diferente a si yo quiero hablarles de cambio climático a los ingenieros en medio ambiente. Ahí tenemos que tener claro nosotros para quién es el texto. Luego, el paso que seguimos, cuando ya tenemos estos elementos como estructurantes del texto definidos, es hacer una lluvia de ideas, que es simplemente anotar todo lo que se nos ocurre relativo al tema. Si yo estuviese haciendo esto de cambio climático, podría hablar de el uso de combustibles fósiles, la contaminación industrial, la contaminación hogareña, etcétera, etcétera. Pero esas ideas, luego de tirarlas como una lluvia de ideas, yo las voy a ordenar. Y en ese ordenamiento lo que tengo que hacer es irme de los temas generales a los temas particulares, para después recién pasar al proceso de la escritura. La escritura es el desarrollo libre de todo lo que yo ya tengo armado un poco en la cabeza y en el papel a través de esta lluvia de ideas. Pero después de la escritura viene un proceso que es el que normalmente nosotros nos saltamos, que es el de la edición. Yo releo el texto que hice para poder ver qué es lo que se entiende y qué es lo que no se entiende, para poder corregir y mejorarlo. Ese es el paso que más nos compleja. Ahora, aparte de entregar estos pasos, me interesa que ustedes también entiendan que todos los textos tienen una estructura fundamental que puede ir cambiando el nombre en las partes, pero que siempre es la misma, que es introducción, desarrollo y conclusión. Si nosotros vamos a la literatura, por ejemplo, en el cuento vamos a tener inicio o presentación de los personajes, clímax y desenlace, pero en el fondo estamos hablando siempre de una estructura de 3 partes. En la introducción va a ir todo lo más general, porque el texto tiene siempre esta forma, una fórmula de triángulo invertido, en donde vamos de las ideas más generales hasta el detalle más particular, que es lo que dejamos para la conclusión. Entonces, en la introducción nosotros vamos a definir el tema, lo vamos a delimitar, vamos a entregar lo más importante y también vamos a intentar captar la atención de nuestro lector. Después, en el desarrollo es donde nosotros vamos desenglosando todas aquellas ideas que son importantes y que se refieren a este tema central que yo estoy escribiendo, para terminar en una conclusión en donde yo voy a reiterar las ideas más importantes. También puedo poner ejemplos o puedo dejar una pregunta retórica como ¿qué pasará con nuestros niños mañana si estuviese hablando del calentamiento global?, que simplemente busca que el lector quede pensando y reflexione a partir del tema. Esto es lo más importante que ustedes tienen que saber sobre la escritura de texto. Revisen esta cápsula las veces que quieran, y si tienen alguna duda, no duden en mandarme un correo electrónico y yo se las puedo aclarar. Un gran abrazo, espero que hayan tenido unas bonitas fiestas y que este mes sea genial. Chao.